Ya, Me escucho bien. ya. Ya, pues entonces, como les decía, bueno, estamos grabando esta cosita. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene relación con lo que se le conoce como un análisis de elementos finitos. ¿Ya? Esto está dentro de lo que se le conoce como el estudio del análisis de esfuerzo. ¿Qué era esfuerzo? ¿Qué lo recuerdan? Bueno, esfuerzo, conocido como la letra 5, ¿sí? Se le conoce a la relación entre la fuerza y el área. Fuerza dividido por área. ¿Ya? Misma definición que la presión, Sí. con la diferencia de que el esfuerzo se aplica en un material sólido y que puede ser de dos tipos, de compresión o de tracción. ¿Ya? Independiente de eso, aquí no vamos a evaluar el tipo de esfuerzo que se produce en su forma, sino que en cuánto, cuantificarlo, ¿me entiendes? Eh, bueno, y en el pasado y existen disciplinas asociadas a ello. En el caso de aquí de la malla de ustedes, materiales de equipo fijo, habla del tema del estudio, del tratamiento de los materiales. Pero si nos vamos para el ámbito de la ingeniería mecánica, está resistencia a los materiales, estática, ¿cierto? Varios campos de estudio. Muchos de estos cálculos que se hacían y que se hacen, ¿cierto?, relacionados a este ámbito, resulta que también yo los puedo simular usando el mismo programa que han usado ustedes, pues el de Inventor. Y el flujo de trabajo sería este. Primero tenemos la pieza, ¿cierto? Pieza, ensamble, cosas. Luego tenemos esto. ¿Qué es esto? Si se ven aquí, ¿qué es lo que ven aquí? Bueno, es la misma pieza que acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Eso es como Tiene pequeñas líneas, Ujú. ¿cierto? Eso es la malla, es una malla. ¿Qué es una malla? Es una red, como una telaraña, ¿cierto? Que lo que hace es desglosar en pequeñas geometrías una geometría que es más compleja. ¿Con qué objetivos hace eso? Poder evaluar cada uno de esos triangulitos que se ven ahí. ¿Te fijas que hay triangulitos? Esos triangulitos reciben el nombre de elementos, ¿ya? Y la cantidad de elementos que tiene esta pieza, esta geometría, es limitada, es definida o finita. Por eso se le conoce como método de elementos finitos. ¿Me entiendes, no? Porque no es ilimitado. Ahora, diferente menos. claro, exacto. Y depende del tamaño del elemento. ¿Qué cosa? Primero, la precisión del ensayo. Y segundo, la velocidad del cálculo. ¿Ya? Mientras más pequeño sea el triangulito, más se va a demorar su computadora al procesarlo. Pero va a tener un análisis más preciso. Resulta que esta tecnología apareció en los años 60 de la NASA. ¿Ya? Y antes de eso, este cálculo se hacía en forma manual. Pero ¿qué pasa? Es que el cálculo es bien tedioso, porque implica calcular elemento por elemento. Y cada elemento es calculado su esfuerzo, y yo puedo obtener un esfuerzo representativo de todos esos elementos. Eso es por eso se le conoce como tensión equivalente, o esfuerzo de von Mises también. ¿Ya? Recibe esos dos nombres. ¿Qué variables yo puedo obtener de esto? Las principales, las que vamos a ver nosotros en esta asignatura. Primero, la tensión equivalente que les comentaba recién. Segundo, el desplazamiento del objeto. Llámese desplazamiento entonces a la variación de longitud que existe entre la forma original del objeto y su forma final. ¿Ya? En milímetros o en pulgadas, dependiendo del caso. Y la otra que es de nuestro interés es el coeficiente de seguridad o factor de seguridad. ¿Ya? Esas son las tres variables que nos interesan para esto. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Ejecutando el ensayo de este análisis. ¿Bien? ¿Qué recuerdan ustedes sobre deformación? ¿Ya? ¿Pero qué es deformación para usted? Que algo Cuando, se deforme, que esa lata se deforme. sí, cuando lo sometió a esfuerzo, el Pie- material fue. Pierde, claro, pierde su forma, ¿cierto? Ahora existen dos tipos de deformaciones, ¿se acuerdan? Un tipo de deformación era elástica y la otra es
plástica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una deformación elástica es cuando un objeto es sometido a una carga y producto de esa carga cambia su forma, pero vuelve a su forma original cuando se deja de aplicar la carga. Cuando dejó de aplicar esa carga, entonces la pieza vuelve a su forma original. ¿Ya? Eso es elasticidad. ¿Y qué es plasticidad? Recordemos, era la variación de la forma que se produce al ser sometido a una carga, pero mantiene o pierde, perdón, su forma original producto de esta. Y cuando deja de igual sigue deformada. ¿Ya? Todo eso que está aquí se traduce, ¿cierto? En la conocida, ¿cierto? Curva de esfuerzo de formación, por ejemplo, como la del acero, que es la más célebre. No sé si recuerdan esta gráfica o la han visto. Esta gráfica muestra el comportamiento del esfuerzo y la deformación del acero, de los aceros típicos, ¿cierto? ¿Ya? Llámese el acero 1020, por ejemplo, el 1040, ¿ya? Y aquí lo que es de notar es que esta va a ser la zona elástica del acero, sea la zona ideal para poder trabajarse este tipo de piezas. Si se fijan, su comportamiento es lineal. Por eso también se le conoce a este punto de acá, el punto de aquí, como límite proporcional. ¿Ya? El punto elástico del límite Claro, del eje. ajá, es proporcional. ¿Ya? Entonces, para este tipo de análisis es necesario que siempre garanticemos, ¿cierto?, que estamos trabajando bajo este parámetro de la zona elástica. ¿Cómo vamos a ver eso? Con el coeficiente de seguridad. ¿Ya? De seguridad. Sí, exactamente. Dicho eso, lo que vamos a hacer a continuación va a ser una pieza bien sencilla, comparando con las piezas que ustedes ya han hecho, ¿cierto? Ustedes ya hicieron una pieza uno de extrusión, una de revolución, hicimos la clase anterior, y el eje no sé si lo han hecho todavía. No lo han hecho, ya, no importa, no se preocupen. Claro. Ahora vamos a hacer una probeta, ¿ya? Llámese probeta esta pieza paralelepípedo, ¿cierto? Bien sencilla, cuyas medidas van a ser espesor de 3 milímetros, ancho de 20 y largo de 70. Todo en milímetros, ¿ya? Aquí estamos hablando en milímetros. Vamos a hacer esta pieza y una vez hecho eso, vamos a aplicar entonces el análisis de elementos finitos. Primero, paso 1, elaborar la pieza. Con el software empezamos a hacer. Claro, ahora, como se habrán dado cuenta, estamos en el B112 donde no hay computadores. No importa, yo les voy a explicar ahora el proceso y después, si usted trajo computador, podemos trabajar acá, pero si no, vamos a la biblioteca, ¿ya? Y ahí vamos a analizar esos datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a iniciar el programa Autodesk Inventor, ¿cierto? Que ya ustedes lo han visto. Inicio un nuevo archivo, ¿cierto? Selecciono aquí métrico, estándar milímetros, crear. Luego inicio el boceto en 2D, selecciono el plano XY. En ese punto hago un rectángulo cuyas medidas son 20, tab. Recordemos que tab es ese botoncito con dos flechas por 70. Tengo mi rectángulo. Finalizo el boceto. Extrusión. ¿Y de cuánto es la extrusión?
de 3 porque es el espesor. Ahí está. Así de fácil, ¿cierto? Así de fácil e inofensivo. Muy bien. Pero es que aquí ahora se viene lo bueno, porque ahora yo ya cumplí con el primer requisito, elaborar la pieza. Ahora entonces vamos para la segunda etapa que es elaborar análisis de tensión. Y ese constituye el primer paso, la definición o definir el material. Primero vamos a definir el material. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Arriba. Claro, nos vamos a las pestañitas que están aquí arriba y hay una que dice entornos. Hago clic aquí. Luego dice análisis de tensión. Hago clic aquí. Esto yo lo estoy grabando por si acaso, ¿ya? Para que después lo puedan ver. Selecciono donde dice crear estudio. Y aquí, no sé, pues yo le voy a poner a este el título caso A. Y todo lo demás aquí lo dejo tal cual, no lo toco. Le doy a aceptar. Fíjate que pasó lo siguiente. Primero apareció una cinta de opciones exclusiva del análisis de tensión y en el lateral izquierdo digamos a su pantalla, a su punto de vista, aparecen el desglose, ¿cierto?, de estas variables. Y vamos a ir paso a paso. Lo primero que nos pide el análisis es definir el material del que está hecho. ¿Por qué? Porque yo la pieza, lo que voy a hacer, chicos y chicas, es, chicos, es definir, ¿cierto?, una carga, ¿ya? Una carga. Y esa carga va a ser justo en el centro del área. Dicha carga va a estar medida en Newton, si hablamos del sistema internacional, o libra fuerza en el caso del sistema inglés, ¿ya? En este caso va a ser en Newton. Y yo quiero que esto lo sometamos, ¿cierto?, a 300 kilos, a un peso de 300 kilos. Pero el programa se lo mide en Newton. ¿Qué es lo que hay que hacer? Convertirlo. ¿Cómo lo convierto de kilos a Newton? ¿Cómo? Sí. O multiplicamos los 300 por 9,81, que es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y ahí obtenemos. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Sí. Porque recordemos que fuerza, claro, es masa por aceleración. Casi un 9,81 es un... Claro, y de ahí nosotros sacamos la variante de que es la masa por dicha aceleración, la de la gravedad. Y de ahí nace. ¿Lo ven? Ujú. Por eso me queda en Newton. Bien. Eh, ¿Qué más? Ah, sí. Definimos el material. Hay una opción en el programa que dice asignar y el icono sale un átomo. Si le hacemos clic, le aparece esto, donde dice material de anulación. Aquí es donde yo selecciono el material. Va a ser un acero aliado, ¿ya? O acero aleación. Así lo define el programa, ¿ya? En inglés sería steel alloy o acero aleación en español, ¿ya? Pero antes de seleccionar eso, quiero que nos fijemos en lo siguiente. El programa nos muestra una biblioteca con una gran cantidad de materiales. Acero, cobre, aluminio, ¿cierto? Goma, etcétera. Pero si te fijas, también hay materiales con un signo de exclamación al lado. ¿Qué significa el signo de exclamación? Bueno, resulta que en teoría de los materiales existen dos formas también de entre las tantas formas de clasificarlo, hay una donde la demuestran dos órdenes. Uno son los materiales que son isotrópicos y los anisotrópicos. ¿Qué significa eso? Isotropía significa que el comportamiento del material va a ser igual independiente de la dirección en la que se aplique la carga. ¿Ya? Mientras que anisotropía es que significa que el material se comportará diferente si la dirección de la carga es aplicada en un punto o en otro. Ejemplo, la madera. Así, mira, la isotropía y la otra es anisotropía. La madera es anisotrópica. Claro. Ejemplo,
madera. Segundo ejemplo, la carne. Otro ejemplo, la fibra de vidrio. ¿Ya? Mientras que la isotropía, metal. ¿Ya? Polímeros. Todo tipo de estructura homogénea. ¿Cuál es la diferencia y dónde radica todo esto? Que uno tiene estructura de grano y el otro estructura de fibra. ¿Ya? ¿Quién no la han mandado a cortar astillas en la casa? ¿Ya? Cuando usted corta una astilla, ¿de qué manera lo hace? ¿Con la astilla parada o con la astilla de costado? ¿Por qué? Para seguir la dirección de la fibra, ¿cierto? Se corta el tiro. Pero ¿qué pasa si intento cortar la misma astilla, pero esta vez botadita? No. Puede estar hasta mañana cortando. ¿Ya? Eso es anisotropía. Es la dirección de la carga sí importa. Sí importa. Pero si ese bloque, en vez de ser de madera, hubiese sido de metal, y en vez de cortarla con un hacha, yo usaba una sierra eléctrica, por ejemplo, o un esmeril. Ahí da lo mismo, po. Sí. Da lo mismo porque o sea, si hablamos de un cubo, por ejemplo, da lo mismo porque el metal, como es grano, es homogéneo, pasó un tratamiento térmico, su comportamiento es deseado, es homogéneo. ¿Cachai? Lo mismo si fuera de polímero, ¿ya? De hecho, entre las maderas también existen estructuras homogéneas, como el MDF, por ejemplo, ¿cachai? Que es aglomerado, ¿ya? Entonces, aquellas que tengan anisotropía les va a mostrar con signo de exclamación. ¿Por qué? Porque el programa no va a ser tan efectivo en el cálculo de esas variables. Por eso, donde dice agua, donde dice madera, le sale el signo de exclamación. Porque los resultados que obtenga de ahí no son fehacientes. No así en el metal o los polímeros. ¿Lo ven? Ya. Entonces, acero aliado, factor de seguridad hasta su límite de elasticidad. Por eso garantiza de que cualquier diferencia o que algo que supere ese factor de seguridad le va a saltar una alerta. ¿Ok? Le doy OK. Entonces, tenemos nuestro primer factor definido, que es definir el material. Pasamos al paso 2, que sería definir las restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Bien, esta va a ser nuestra probeta, ¿cierto? Y yo dije que la voy a someter a un esfuerzo aquí, pero la probeta no va a estar flotando en el espacio. La probeta la tengo que posicionar en algún punto, ¿cierto? Y si la tuviera que posicionar en un punto, ¿cómo la debo sujetar? ¿Cómo debería sujetarla, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo que debería quedar sujeta esa probeta? Sí. Claro, en su extremo, ¿cierto? Sí. Sí, pues en esta cara y en esta, ¿cierto? Ya, dicho de otra manera, esto debería estar restringido, ¿cierto? Desde este punto, Ah, ya. claro, y de este punto. Llevémoslo al ámbito de las transmisiones, un eje. ¿Cómo está sujetado un eje? En sus cojinetes, po, o donde están los rodamientos, ¿cierto? Esos son los puntos de anclaje. A eso se refieren las restricciones. Si hablamos de un poste, ¿cuál sería su restricción? Su punto de anclaje, donde está empotrado. Lo mismo una cerca. ¿Me entiendes, no? Entonces, las formas de aplicarse son distintas, pero a eso nos referimos con el concepto de restricción. ¿Dónde va a quedar sujeto? Muy bien. Aplicado en el programa, nosotros nos vamos a ir aquí, a esta opción donde dice fijar. No, estoy grabando. Mira, llevamos 19 minutos. Mira, donde dice fijar, selecciono, ¿ya? Y voy a seleccionar esta cara. Selecciono y fíjate, apareció al tiro un sticker. Ese sticker significa que aplicó la restricción. Bueno. Voy a aplicar, Sí. voy a aplicar aquí, ¿ya? Y ahora con Shift y el botoncito orbito, ¿cierto? Y ahora en esta cara opuesta hago la misma historia. Y ahí le pongo aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar y aceptar? Que aplicar aplica la opción o la herramienta y la mantiene activa. Mientras que aceptar aplica la opción y la cierra. ¿Ya? Y cierra la herramienta. Entonces, ¿cuántas restricciones tenemos en esta pieza? Aplicar Dos. y aceptar. Claro. Esos son dos leyes diferentes. Sí. Sí, pues, son dos diferentes.
Tenemos dos restricciones entonces, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, una vez definimos las restricciones, pasamos al paso siguiente, que es definir las, la o las, puede ser en singular o en plural, en este caso va a ser en singular, ¿ya? Cargas o cargas, porque pueden tener más de una carga, po. Pero en este caso, como es el ejemplo más simple, voy a usar una sola, ¿ya? Dichas cargas pueden tener dos formas principales. Una pueden ser cargas lineales, típico vector, ¿sí? Con dirección, magnitud y sentido, o también puede ser un momento, o un torque, ¿cierto? Un torque, en newton metro o libra pulgada, que puede ser en sentido horario. Es ¿Ya? como la. ¿Mm? Cuando hay un material hay diferentes pruebas de esfuerzo, ¿o no? Sí, Sí, unas que eran así. claro, claro, esfuerzos de cizalle, esfuerzos de tracción, ¿cierto? Etcétera. Ya, ¿cómo aplicamos esta carga en el programa? Miren, me voy donde dice fuerza, ¿ya? Fuerza, y, ¿ah? Y selecciono, mira, fíjate, selecciono esta cara. ¿Qué es lo que se generó? Un vector, ¿ya? ¿Qué pasa si aprieto aquí donde dice dirección? Cambia la dirección. ¿Lo veo, no? Yo puedo jugar con eso. Y donde dice magnitud, me lo pide en Newton. Entonces ahí recuerden, son 300 kilos por 9,81. Y ustedes dirán, ah, profe, voy a tener que usar el celular, la calculadora y hacer la cuestión. No, O solo el. el programa lo puede hacer con 300 por, ahí pongo el asterisco, 9,81. Aceptar. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto les calculó eso, bueno, se van aquí donde dice cargas, fuerza 1, ahí dice 2.943 newton. ¿Lo ven? Sí. Eso es. Esos son 300 kilogramos. Fuerza. Bien, excelente. Ahí ya tengo entonces la carga definida. ¿Qué viene ahora? Definir, definir malla. La malla, lo que les comentaba al principio, el concepto de malla. Fíjate, aquí dice vista de malla. Hago clic y se genera esa vista de malla. Por ahora vamos a trabajar con el tamaño de elemento predefinido por el programa. Yo puedo hacerlo más pequeño, ¿ya? Y eso implica que es más preciso, va a ser más preciso, pero también se va a demorar más. Pero ¿cómo configurar ese tamaño de malla? Es algo que vamos a hacer en la próxima clase. Por ahora vamos a trabajar con el tamaño por defecto, ¿ya? Fíjate también que en la esquina superior izquierda aparecen dos cosas. Número de elementos, 180. Significa que aquí 180 triangulitos. Y los nodos, 441. ¿Qué son los nodos? Serían los puntitos que unen esas líneas. Claro, los vértices, muy bien. ¿Sí? Esos serían los elementos. O sea, perdón, los nodos. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos definida la malla. ¿Qué nos quedaría por hacer? Lo último, ejecutar. Ejecutar la simulación. Ejecutar la simulación. Entonces, me voy donde dice simular, le pongo ejecutar y comienza a cargar. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que se esperaba de esta pieza al momento de ser sometida a carga? Si está restringida por los dos puntos y la carga se aplica justo al medio, que se pandee, ¿cierto? Que flecte. Es lo que está pasando aquí. Si te fijas, existe un espectro de colores de distintos tipos. Aparecen azules, aparecen celeste, amarillo, verde y rojo. No es que rojo significa malo ni azul signifique bueno. Rojo significa valores mínimos y azules valores máximos. ¿Ya? Ahora, si es bueno o malo, eso usted lo tiene que definir. Y eso va a depender del tipo de variable que tenemos que calcular. ¿Ya? Si nosotros ¿Eh? hacemos el análisis, ¿ah? No, no, después. Ya. Si hacemos nosotros el análisis por defecto, siempre le va a dar la tensión equivalente de Von Mises como el primer resultado. Como es un esfuerzo, se va a medir en el sistema internacional en megapascales. Y si hubiésemos estado trabajando en pulgadas, esto lo mide en KSI. Un KSI son 1000 PSI. ¿Ya?
En el caso específico de esto son 444,8 megapascales. Es el valor máximo de esfuerzo. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí, aquí, ahí. Aquí tengo el esfuerzo equivalente. Aquí tengo el lanzamiento y aquí el factor de seguridad. Eso. Esta es una tablita que vamos a construir. Pero que dice usted recién. Digo, no tiene nada que ver con eso. No, sí, pues sí tiene que ver, porque los resultados los vamos a colocar aquí. Ya. Mira, aquí yo voy a poner acero, aleación. ¿Ya? Sí, el segundo y el tercero que era. Esto, No. aquí, Sí. esfuerzo equivalente, ¿Y el segundo y el tercero? desplazamiento, ¿Y el tercero? factor de seguridad. ¿Ya? Aquí vamos a poner aluminio 60, 61 y aquí vamos a poner cobre. ¿Ya? Ya. Entonces dice, aquí en el esfuerzo equivalente, esfuerzo dice, lo que me interesa no es el valor mínimo, lo que me interesa es el valor máximo. ¿Dónde se produce el máximo esfuerzo? Eso es lo que quiero saber. ¿Ya? Y en este caso son ¿cuántos? 444,8, ¿cierto? Entonces pongo aquí 444, El valor máximo en la tensión equivalente. claro, 8 y aquí la unidad de medida, megapascales. ¿Ya? Factor de seguridad. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. El valor rojo, ¿cierto? Es donde están los máximos esfuerzos. ¿Dónde está el rojo aquí? ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí, ¿cierto? Sí. Acá también hay un rojo. Restricción. Sí, de hecho ahí ustedes pueden usar el orbitar, ¿cierto? ¿Ven? Ahí se nota. ¿Y qué significa eso? Que el rojo está en los extremos. Que ahí está la mayor tensión, la mayor fuerza. Claro, ahí está el mayor esfuerzo y la mayor deformación se encuentra al medio. ¿Ya? Pero ¿por qué el mayor esfuerzo se ubica donde están las restricciones? Claro, porque ahí es donde se sujeta la pieza. Ahí es lo que se le conoce, aparece lo que se le conoce en teoría de elementos de máquinas como concentradores de esfuerzo. Y los concentradores de esfuerzo cuando se produce una carga. Y nuestra misión no es eliminar los concentradores de esfuerzo, sino que reducirlos. ¿Me entiendes? Porque no se pueden eliminar. Ahora, en una probeta como esta, van a estar aquí, po, en los extremos. Si hablamos de un eje en el ámbito de los sistemas de transmisión avanzados, en los cambios de diámetro, en las reducciones, se aplican los rodamientos, ahí están los concentradores de fuerza. ¿Cachai? ¿Dónde están las chavetas? ¿Cachai? Por eso es importante saber identificarlo. Ahora, si usted quiere localizar con exactitud dónde está el mayor valor y el menor, aquí hay una opción que le muestra el máximo y aquí el mínimo. El mínimo valor se encuentra aquí y el máximo aquí. ¿Lo ve? Sí. Ahí está. Y esas capas que salen ahí son otros análisis. ¿Qué son? Es parte del mismo análisis, pero en otra parte estructural de la pieza. Eh, aquí se produce un mayor concentrador de esfuerzo porque es en oposición a la dirección de donde viene la carga. Por eso. ¿Ya? La capa, me está entendiendo lo que lo pintan. ¿Ah? Retira lo que lo pintan. La otra. La capa sí, pero las que salen aquí no. Esto, No, ahí acá, en la izquierda. a la izquierda. Esto de Sí. ¿no dice primera, tercera? Sí. Ah, ya. La primera tensión indica los esfuerzos de tracción que se producen dentro de la pieza y la tercera las de compresión. Por eso dan negativo. Ahora mira, si quiere igual saber más de la teoría de esto, igual yo aquí le especifico en la interpretación. Mira, ahí está. Primera tensión. La primera tensión proporciona el valor de tensión que es normal al plano de tensión. ¿Ya? Mientras que la tercera es dirección del normal al plano de tensión de corte. ¿Ya? Aquí entonces dice describe la tensión máxima de compresión. ¿Cachai?
Función máxima de compresión. Sí. Pero no vamos a usar esa variable en este caso, ¿ya? Por ahora, ¿ya? Sí. Da igual por saber, no vale. No, sí está bien, no, sí está bien. Ahora hay una tecnología que se llama NASA Structural Analysis, que es como que son estos viejos los que desarrollaron este algoritmo. Y que hay que definen todo eso, pero está en inglés, pues. Sí. Está todo el material, sí. De hecho, estos viejos, los de la NASA, venden Nastran a las distintas compañías como Autodesk, como Solid, por cierto, y que básicamente le venden el algoritmo para implementarlo en su software. Por eso cuando viene software con análisis estructural es comprado. Sí, ¿Cachai? Sí. Dicho eso, ya, anotamos cuánto fue la tensión equivalente, el esfuerzo equivalente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El desplazamiento. Yo les decía que el desplazamiento es lo que se desplazó, como dice el nombre, respecto a su forma original, po. ¿Cuánto se desplazó? Y aquí en este caso estamos hablando en milímetros, ¿ya? Si yo le aplico 300 kilos de carga a esta probeta de acero aleado, voy a obtener un desplazamiento de 0,28 milímetros prácticamente. ¿Se entiende? Eso es lo que se va a desplazar, po. ¿Que parece poquito o parece mucho? Eso va a depender de qué cosa, del tipo de pieza que quiero analizar. No es lo mismo que este desplazamiento aplique en una viga donde se entiende que por tira la tolerancia es de 3 milímetros. ¿Ya? Hola, ¿bien? Siempre se nos da el máximo. ¿Dónde estaba? Ah, ya. Pero era la del eje, ¿cierto? Sí, pero ahora estaba explicándole de la teoría de esto. Estoy grabando. Sí, me suena que no. ¿Ya? No, pero tome asiento, tome asiento. Ya me preguntar si voy a ir al presente o me... Ah, sí. Ah, te voy. ¿Verdad? Es que no pensé que era solo la pieza con el presente. Ya, pero tienes que hacerme el cuadrito este. Ya, ahí después le prendo. Ya, sácale la foto. En el cuaderno. Ah, en el cuaderno. Sí. Con mi patineta. Que sería el siguiente. No, ya me subas a ese parte de la guitarra. Le hacemos una bicicleta. La patineta. Estaría bueno. Sí. Ya, creo que empiecen. Chao. No estoy delante. Ya. ¿Qué soy que hacerlo? Claro, no, mira, nos falta un poquito, mira. Desplazamiento. Aquí en el desplazamiento, al igual que en el factor en el esfuerzo por Mises, me interesa el máximo valor, no el mínimo. Yo sé que el mínimo es cero. ¿Y dónde va a ser el mínimo? En donde está anclada la pieza. Pero ¿dónde va a ser el máximo? Donde se aplica la fuerza. Entonces, 0,2798. 0,2798. Y eso está en milímetros. Muy bien. Finalmente, ¿qué es lo que nos queda? El factor de seguridad. La teoría dice lo siguiente, o coeficiente de seguridad, ¿ya? Déjenme que cargue esta cosa. Miren, el coeficiente de seguridad se calcula de la siguiente manera. Es el límite de elasticidad del material en función del esfuerzo de von Mises. Cada material tiene un límite de elasticidad diferente. Titanio, el aluminio, el cobre, el acero, ¿ya? Para el caso específico de este ejemplo, el límite de elasticidad, y lo voy a anotar aquí, límite de elasticidad, paréntesis, acero aliado o acero aleación, será de 250 megapascales. ¿Qué es lo que hace el programa? Calcula ese factor de seguridad, coloca el límite de elasticidad, que son los 250, ¿cierto? Megapascales, dividido por el esfuerzo de von Mises que obtuvimos en la simulación de ahora. ¿Cuánto nos dio el esfuerzo? 144,8. Claro, 400
44,8 megapascales. ¿Y eso me va a dar igual a qué? Usen su celular o su calculadora y dígame cuánto le da. Eso da 50 dividido por ¿Ya? ¿0, 562. Bueno, 5 ya. Pongámosle 0,56. 5 décimas. ¿Ya? Pregunta, ¿en qué unidad de medida me da esto? Es nada. En nada. Como Por- porcentaje. Porque mira, fíjate, aquí tengo megapascal y aquí megapascal, pues entonces se van. Y esto me va a quedar como un coeficiente nomás. ¿Ya? Porque es adimensional. 0,56. Fíjate en esto, mira. Vámonos ahora al programa. Y vámonos donde dice factor de seguridad. ¿Cuánto le sale aquí 0,56. el mismo número? Aquí, a diferencia de las otras dos variables, no me interesa el valor máximo, me interesa el valor mínimo. ¿Ya? Porque si el esfuerzo de Von Mises es superior al límite de elasticidad del material, el material se va a deformar permanentemente. Y la relación va a ser menos de 1, que es el caso que ocurre aquí. Po. Entonces, mi pregunta, ¿la pieza pasa la prueba o no pasa? ¿Pasa o no pasa? No. No, po. No porque nos dio menor que 1. Si nos da menor que 1 significa que la pieza se deformó. Po. Estamos ya trabajando por acá. ¿Cachai? Entonces no pasa la prueba. O sea, aquí esa probeta de... Sí, pues si fuera más de 1, pero te digo algo, los criterios mecánicos incluso son más exigentes todavía, po, que piden factores de seguridad de 2, de 4, de 6, de 8. Eso va a depender del área en el que va a trabajar. No es lo mismo el eje de las transmisiones de las maquetas del laboratorio de acá a un eje de transmisión de una chancadora de la industria minera, que se somete a vibraciones, alto impacto y esas cosas. Ahí es más exigente el de 8, por ejemplo. ¿Cachai? O un sistema de ventilación industrial. ¿Cachai? ¿No? Entonces va a ser muy específico según la industria. ¿Ya? Pero para estos propósitos esta pieza no pasa. Pero ¿qué ganamos acá? Que ahora nosotros con argumentos sólidos, con datos cuantitativos, podemos decir, no sabe que esta pieza no la podemos fabricar, que nos va a aguantar 300 kilos por esta razón. Entonces, ¿qué podemos hacer para compensar aquello? ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra en esta pieza? Aumentar el espesor, por ejemplo, de la pieza. ¿Sí? Claro, o encontrar maneras de aminorar esa carga de 300 kilos. O modificar el diseño de la pieza. ¿Cachai? Entonces, ahora tiene varias opciones. Po. Pero igual, ¿cuánto me ahorré, por ejemplo, en mandar a fabricar la pieza? En que hacer las pruebas, que se rompiera, ensayo-error. Varios días. ¿Y cuánto demoramos en hacer este análisis? Como 20 minutos. ¿Me entiendes, no? Los beneficios que puede obtener. Sí. ¿Cachai? Entonces aquí le voy a poner 0,56. Bien. Sí. ¿Cachai? Sí, es que Bueno, nada. es mucha manera. ¿No? Nada. No. No, es que igual la gente como que desconfía. Ah, sí. Pues. Bueno, el Inventor es como el más básico de estos sistemas de análisis. Po. Ujú. Porque ahora tenemos el ANSYS, el SAP 2000, existen otros programas que son más al detalle. Robot, hay uno que de robot que se llama Robot. Ya. Sí. Roblox. No, no Roblox. No. Hay uno que se llama Rocky incluso. Ya. Rocky. No, no el boxeo, sí. Oye, Pero eso pensaba en un video de cómo es eso. claro, pero igual este programa le sirve para defenderse con cualquier diseño, po, ¿cachai? Eh, otra cosa que les quiero explicar. Si ustedes le dan aquí donde dice animar, le dan play, tiene la animación, ¿ya? Y si le damos aquí donde dice report o reporte, le ponen ahí el título, ¿cierto? Análisis, caso A. Autor, ahí le ponen su nombre, ¿ya? N. Merino le voy a poner yo. Aquí usted le puede poner el logo de su empresa o el logo del INACA, no sé, pues ahí lo que usted quiera. Una descripción. Aquí tiene las propiedades y los estudios que va a realizar. Y el formato
Yo de preferencia uso el HTML, pero usted puede usar PDF, Word, etcétera. Yo lo voy a dejar en HTML. Le doy OK. Y ahí empieza a correr todos los análisis. ¿Ya? Ah, bueno. Mm. Entonces, esto igual demora según el computador, ¿ya? Pero ahí tengo el reporte. Entonces, si bajo aquí, tengo las propiedades del material, pues, su densidad, límite de elasticidad, resistencia máxima a la tracción, etcétera. Aquí tengo las imágenes de dónde se aplican las cargas y las restricciones. Y aquí tengo el consolidado de los resultados, pues, teniendo aquí el mínimo y el máximo. Tengo el volumen, tengo la masa en kilogramos. Mira, esta probeta, si la hacemos de acero aleación, va a pesar 0,032 kilogramos. Y aquí tengo todas las propiedades, los esfuerzos por desplazamiento y por plano, ¿ya? Y las fotos. ¿Ve? Con eso puede hacer un informe. Sí, po, está bueno. ¿Sí? ¿Cachai? ¿Cuál es la misión ahora? Que usted haga el mismo análisis con la misma pieza, la misma pieza, pero esta vez de aluminio, 6061 y de cobre. Entonces, la pregunta, ¿vamos a obtener los mismos resultados? No, no. Son diferentes porque el material es diferente, una densidad diferente, una resistencia diferente, un límite de elasticidad diferente. Buena deducción, muy bien. Pero quiero saber cuánto, a ver, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? ¿Y cómo puedo modificar eso para que se entienda? Claro, donde está el icono aquí de material, cambiamos el acero y ahora lo cambiamos por el aluminio, aluminum. A ver, busco 6061. ¿Sí? Y le voy a dar OK. Pero no se aplicó ninguna simulación, porque mira, fíjate, aquí aparece todo. Eso indica que hay que actualizar la simulación. Entonces vuelvo a hacer malla y vuelvo a simular y a correr. Y ahí me va a dar resultado actualizado. El esfuerzo de von Mises máximo, 436,4. ¿Cuánto fue de la SED? 444. ¿Cachai que es diferente? Sí, po. Ahora, lo que hagamos acá, lo que haga mi computador, puede ser ligeramente distinto al computador de usted o al de la sede. Porque cada computador va a procesar diferente la información, po, ¿ya? Pero igual es un error tolerable para estos propósitos, ¿ya? Y con el cobre la misma historia. Esa es la misión, Bueno. ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta. Voy a grabar esto, o sea, voy a guardar esto y se lo voy a subir ahora, ¿ya?